Muy buenos días, iglesia. Nuevamente aquí en esta cita con Dios para orar, para interceder y reunirnos como una familia en la fe, esperando que Dios en un de repente nos bendiga, porque Él es un Dios de ahora. Así que clamaremos al Dios que nos fortalece, que nos favorece, que nos ayuda y que nos levanta a una vida de poder y autoridad. Unámonos en oración y sé que el Espíritu de Dios se va a mover poderosamente a través de la palabra de vida. Padre, te damos gracias en esta mañana porque estás en medio de nuestras vidas, porque hoy te levantas como el gran yo soy, como la fuente inagotable del suministro y como aquel que todo lo puede en todo. Hemos estado en un grande conflicto espiritual, pero solo necesitamos de esa palabra liberada para poder salir victorioso y que podamos salir victoriosos de esta situación. Así que en esta hora declaramos tu palabra viva y eficaz en medio de nosotros. Declaramos una palabra que liberta, una palabra que confronta el reino de las tinieblas. Confesamos que hoy hablaremos tu palabra y la pondremos por obra en obediencia, con un corazón contrito y humillado, el cual el enemigo no puede soportar, para que podamos ser efectivos en nuestra oración de intercesión. Te damos gracias, te adoramos, Padre bueno, porque tu misericordia permanece para siempre y está hoy en medio de nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy queremos cautivar tu corazón, porque hoy queremos presentarnos ante ti para decirte que te amamos, que te necesitamos, que queremos entrar en comunión contigo. Hoy declaramos que traemos todas nuestras cargas delante de ti para que tú nos hagas descansar, porque es en tu presencia que hallamos descanso. Y la iglesia hoy se levanta para creer a una visitación de parte tuya en cada hogar, en cada vida, en cada familia, en el esposo, la esposa y los hijos. Yo te doy gracias, oh Dios, porque hoy la iglesia se conecta contigo para creer a tus promesas, que son sí, que son amén. Nos levantamos firmes en la fe y llamamos las cosas que no son como si fuesen y declaramos un tiempo de bendición, un tiempo de restitución, un tiempo de restauración. Hoy se activa la fe en nosotros, esa fe de hoy, esa fe de la hora, esa fe donde vamos a arrebatar las promesas hoy, esa fe donde vamos a provocar milagros hoy. Declaramos que provocaremos milagros con la oración de fe, con la confesión de fe, proclamando tu palabra de vida. Declaramos que nos rodeas con un cerco de protección y de bendición. Declaramos hoy una esperanza nueva, una esperanza firme en ti. Hoy declaramos que tú estás con nosotros y que hoy derramas tu bendición sobre nuestras vidas. Hoy venimos en contra de todo demonio que se quiere levantar en contra de nosotros, que nos viene a acusar, que viene a atormentar la mente y el corazón de la iglesia. Hoy declaramos que el acusador no prevalece contra la iglesia de Cristo. Declaramos que estamos cubiertos por esa sangre preciosa de Cristo que nos lava y nos limpia. Liberta tu iglesia del cautiverio. Liberta hoy tu iglesia del pecado. Sea tu sangre rociada sobre tu iglesia. Y hoy yo declaro que vienes a confrontar nuestras vidas, que vienes con tu palabra a confrontarnos, que vienes hoy por la sangre a cubrirnos. Y yo declaro que nada nos hará frente en este día, ni en todos los días de nuestra vida, porque estás con nosotros y te levantas como el poderoso, como el grande, como el fuerte, como Jehová de los ejércitos. Hoy yo declaro
que todo espíritu de temor que nos conecta con las tragedias y mata la vida de Dios en nosotros se va fuera en el nombre de Jesús, de nuestras vidas, de nuestra tienda. No tendremos temor de malas noticias, no tendremos temor de enfermarnos, no tenemos temor de salir, no tendremos temor absolutamente de nada, porque esta arma que el enemigo está utilizando en contra de los hijos de Dios se debilita en esta hora y cae en el nombre y la autoridad de Jesús. Hoy necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que toda fatiga espiritual se quite de nuestras vidas. Hoy se va fuera toda fatiga espiritual. Espíritu Santo, ven, ayúdanos, levántanos a una vida de poder, de autoridad. En el nombre de Jesús declaramos que la iglesia se levanta llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y hoy declaramos que se establece en nosotros una mente creativa que piensa que hay sanidad para hoy, que hay bienestar para hoy, que hay provisión, que los problemas se van fuera, que cada problema se va a solucionar, que la sabiduría de lo alto viene sobre nuestras vidas, y hoy declaramos que toda situación adversa se resuelve en esta hora. Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque confiamos en un Dios que nos fortalece, que nos ayuda, que nos imparte fe, que nos sostiene de su diestra. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que nos metemos en el plano espiritual, se abren nuestros sentidos espirituales, porque queremos ver lo que va a suceder, porque nos vas a mostrar tus pensamientos establecidos en nosotros, porque vamos a ver lo que tú vas a hacer, y así vamos a ser efectivos en la oración. Declaramos que un avivamiento se acerca, un avivamiento viene. Declaramos que los tiempos que vienen, aunque difíciles, pero nos levantamos como iglesia en el poder de Dios. Declaramos que se sigue deteniendo toda muerte. La gente esperaba un número exacto de muertos en Colombia y no lo logró. La estadística no llegó hasta allá, porque la iglesia se está levantando a orar y la iglesia está deteniendo la mortandad. Y yo doy gracias por la misericordia de Dios en medio de nuestras vidas. Sánanos, bendícenos, guárdanos, líbranos del mal, líbranos de muerte, líbranos, Señor, en este tiempo. La iglesia de Colombia se levanta para creer que Dios hará cosa grande, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos creer, de lo que podemos entender, por el poder que actúa en nosotros, va a ser cosa grande. La iglesia se levanta para proclamar las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy declaramos que nuestra imagen interna se afirma en el Dios de nuestra salvación, y declaramos que nos levantamos para edificar orando, para restituir, para construir a través de la oración, a través de la esperanza que tenemos. Hoy queremos tener expectativa de lo que vas a hacer en nuestras vidas, para que nuestro futuro no se convierta en sufrimiento. Declaramos que lo que estás haciendo es grande y que lo que se viene es maravilloso. Grandes y maravillosas obras harás en este tiempo y en medio de nuestras vidas. Hoy lo declaramos, hoy lo creemos, hoy declaramos tu poder y tu presencia. Hoy declaramos que estás en medio de nosotros. Satanás, con tu espíritu de acusación, no vas a venir a torturarnos, porque la sangre de Cristo es suficiente para nosotros. Y declaro una mañana de bendición y una mañana de poder. Así que yo les invito a que compartan esta transmisión, a que nos quedemos en línea y a que recibamos con una expectativa grande a nuestro Padre Espiritual, que nos trae una palabra poderosa que Dios le ha revelado a través del asiento de la misericordia, que es lo que nos está compartiendo en este tiempo. Sean bendecidos. Padre, gracias porque hoy son nuevas tus misericordias. Gracias, Padre, porque seguimos esperando en tus misericordias. Seguimos esperando en tu corazón bondadoso. Tú eres compasivo, tú eres paciente para con nosotros cuando somos ignorantes, cuando nos extraviamos. Padre, yo te pido que nos dé revelación acerca del asiento de la misericordia. En el nombre poderoso de Jesús,
Yo pido, Padre, que tú nos abras los ojos del corazón, los ojos espirituales, para poder entender, para poder recibir esta palabra por revelación. Y te ruego, amado Espíritu Santo, que tú nos ayudes, que tú me ayudes a mí, Padre. Yo declaro que no sé nada, que no tengo nada, que te necesito desesperadamente, Padre. Edifícanos, enséñanos para entender este recurso tan poderoso del asiento de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días. Saludo a cada uno de ustedes, mis amados. Saludo a la iglesia Maranata en Cali que pastoreo. Saludo a cada hijo de Dios, al cuerpo de Cristo. Gracias por conectarse con nosotros. Estos 3 días yo quiero hablar acerca de algo que es muy apasionante, y es por qué la iglesia debe conocer el asiento de misericordia. ¿Por qué nosotros debemos tener revelación acerca del asiento de la misericordia? Y yo creo que esto es muy importante. La iglesia debe tener una revelación especial, porque esta fue una de las conquistas de Jesús. No solamente fue la redención. Ahora, Jesús al morir en la cruz nos redimió, claro, nos salvó, claro, pero recuerde que todavía no estamos en el cielo, estamos sobre la tierra. Y el libro de Hebreos es muy generoso. Yo les invito a que lean el libro de Hebreos. Es muy generoso porque trata de una manera profunda, sobre todo en el capítulo 9, acerca del asiento de la misericordia. Una de las conquistas mayores de Jesús está en Hebreos capítulo 6, que dice que él fue el precursor, que entró al lugar santísimo y rasgó el velo. De manera que ahora tenemos libertad, eso lo dice Hebreos capítulo 10, para entrar al lugar santísimo y para accesar el asiento de la misericordia. En el tiempo del antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año, y eso que se arriesgaba a morir, porque se requería entrar a expiar el pecado de todo el pueblo durante un año y derramar sangre. Ahora, los sacerdotes en ese tiempo tenían campanillas en sus vestiduras, porque algunos morían porque entraban de la manera incorrecta y les costaba la vida. De manera que cuando las campanillas dejaban de sonar, ellos también tenían una especie de lazo atado a uno de los pies, para que al morir lo pudieran arrastrar y los que se entraran no murieran en el acto. De manera que Jesús fue el sumo sacerdote, y esto lo habla Hebreos, que entró una vez y para siempre, presentando su propia sangre. Hay algo que no aparece, como dijo alguien, ojalá la Biblia estuviera en video. Cuando Jesús murió y el soldado, al meter la lanza en su costado, constató que no le quedaba sangre, salió agua sangre. Ese fue el momento cuando Jesús murió, y algo pasó en ese lapso de morir. Yo creo que Jesús tomó su propia sangre, subió al cielo y presentó su propia sangre en el propiciatorio. El propiciatorio, a partir de allí, se convirtió en el asiento de la misericordia, uno de los accesos más privilegiados del nuevo pacto que Jesús conquistó. Por eso Hebreos habla acerca de que Jesús conquistó un mejor pacto, y se refiere a eso. Ahora, Hebreos capítulo 4 habla acerca del trono de la gracia, el trono de la misericordia, que debemos acudir allí cada vez que nos sentimos extraviados, cada vez que somos ignorantes, cada vez que hemos pecado, cada vez que nos enfermamos. De manera que esto es uno de los recursos más importantes. Permíteme comenzar por Ezequiel 16, del 1 al 8. Antes de leer aquí, permíteme enseñarte algo. El profeta Ezequiel fue uno de los profetas que le tocó ministrar en el tiempo del exilio en Babilonia, esos 70 años. Para Dios era tan importante la vida de su pueblo que envió a que lo profetizó Jeremías y que les advirtió, y ahora estaba el profeta Ezequiel dentro del exilio babilónico para
hablarles, para alentarles, para mostrarles lo que Dios estaba haciendo. Aunque en la realidad natural ellos estaban siendo tratados como esclavos, ellos estaban cautivos. En la realidad espiritual había otra cosa. Eso lo muestra el libro de Ezequiel. Ahora, una de las cosas que Ezequiel profetizó fue acerca de la gran indiferencia en este exilio. Durante 70 años nadie buscó a Dios, nadie se acercó a Dios, nadie entendió que esos 70 años eran un tiempo de misericordia, donde Dios estaba esperando a que ellos se arreglaran. Escúcheme bien, los tiempos de misericordia son muy peligrosos si nosotros no lo entendemos. Al sacerdote Elí, Dios le dio casi 30 años de misericordia para que se arreglara. ¿Por qué lo sabemos? Porque envió un profeta allá en el capítulo 2 para exhortarlo de que corrigiera a sus hijos, que eran unos fornicarios, que eran unos impíos, que no tenían conocimiento de Dios. Y este hombre no hizo nada, y eso que juzgó al pueblo por 40 años. Luego, después de unos años, casi como 17 años, Dios volvió a hablar ahora por medio del profeta Samuel, cuando era un jovencito de 17 años. Y aunque Samuel no entendió lo que Dios le dijo respecto a Elí de traer orden a su casa, nuevamente Elí no hizo nada. Y sabes, capítulo 4 es lamentable. En un solo día murieron sus hijos por manos de los filisteos. El sacerdote Elí se cayó hacia atrás y se desnudó. Desnucó, perdón. Y una cosa importante, el nieto de Elí, que estaba esperando una de las mujeres de sus hijos, al darse cuenta de esta noticia entró en shock y murió después de que lo dio a luz. De manera que quedó un niño llamado Icabod, la gloria es traspasada, sencillamente solo, sin abuelo, sin padre, sin madre. Es una tragedia. Por eso necesitamos ampararnos en la misericordia de Dios. Por eso debemos esperar en la misericordia de Dios. Para mí este tiempo es un tiempo profético para la iglesia, para los hijos de Dios, donde debemos estar amparados en la misericordia de Dios. Debemos estar arraigados en la misericordia de Dios. Debemos estar esperando en la misericordia de Dios. ¿Sabe qué me aterra? La cantidad de gente, aún hijos de Dios, aún pastores que no entienden lo que está pasando. La indiferencia que hay. Estos son tiempos de uno estar humillado. Estos son tiempos de uno estar buscando a Dios. Este es un tiempo de arreglar el corazón. Este es un tiempo de arreglar la familia que tenemos. Este es un tiempo de volvernos a lo más importante, que es como la comunión con Dios, que es tener un altar de búsqueda, de intimidad con Dios. Ahora, cuando hay indiferencia acerca de esto, Dios se molesta. Ayer fui testigo de algo. Desde el año pasado a una persona 3 veces le dije: ve un espíritu de muerte sobre ti. La primera vez que se lo dije se asustó, la segunda vez que se lo dije se rió, y la tercera vez que se lo dije ni me paró bolas. Ayer falleció. Escúcheme bien. Y lo que más me aterra a mí, hay gente que ni siquiera se da cuenta que es un juicio de Dios. Este es un tiempo de mucho juicio. Por eso necesitamos de la misericordia. O conocemos el lado del juicio y la ira de Dios, o conocemos el lado de la misericordia. ¿Sabes que Moisés siempre provocaba a Dios hacia la misericordia? ¿Sabes por qué el pueblo de Israel no murió en el desierto? Por causa de Moisés, un poderoso intercesor, que cada vez que Dios los iba a destruir, se paraba entre los vivos y los muertos, se paraba en la brecha para convencer a Dios que los tratara con misericordia. Esa misericordia duró 40 años y al Dios darse cuenta que no había un cambio, los dejó morir en el desierto con una bella tumba. Yo no creo que querramos terminar así. De manera que esa es la historia del profeta Ezequías. Y mira la indignación de Dios. Estos 70 años donde nadie le buscó, donde nadie se arregló, donde nadie arregló su corazón, donde nadie arregló su vida, donde no se volvieron a Dios. Por ejemplo, Ezequiel 5:11. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también.
mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ellos en el exilio seguían siendo profanos, seguían siendo abominables sin buscar a Dios. Ezequiel 7:4, mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Y así está por todo el libro, el capítulo 8, el capítulo 9, que es el que me compete, capítulo 9, capítulo 16, que es el que me compete hoy, capítulo 24 y capítulo 39. Por tanto, así ha dicho Jehová: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. ¿Sabes por qué Dios levantó al profeta Ezequías en el tiempo del cautiverio? Porque Dios necesitaba por lo menos a uno. Ezequías, dentro del cautiverio, logró mover la misericordia de Dios para que la palabra que Dios le había dicho al profeta Jeremías de los 70 años de cautividad, se despertara la promesa. ¿Sabes quién comenzó a despertar la promesa para que ellos salieran de ese cautiverio? El profeta Ezequiel. ¿Sabes quién lo hizo? ¿Sabes quién reclamó esta promesa? El profeta Daniel. ¿Sabes quién la hizo efectiva? Esdras, uno de los hombres más importantes, Esdras. ¿Y sabes literalmente quién reconstruyó la ciudad? Nehemías. ¿Y sabes quién volvió a hacer el templo para que la gente buscara a Dios y provocara su misericordia? El sumo sacerdote Zacarías. Mis amados, necesitamos urgentemente, sumo sacerdote Josué, urgentemente necesitamos entender por qué debemos conocer el asiento de misericordia. Ahora, Ezequiel 16 del 1 al 8 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Por qué Dios tenía que enviar al profeta para que les notificara sus abominaciones? Porque nadie estaba buscándolo en secreto. Nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestros desaciertos, nuestras abominaciones deben ser arregladas delante de Dios en el asiento de misericordia. En ese asiento de misericordia está la sangre de Jesús, está el perdón, pero se requiere de arrepentimiento. De manera que cuando Dios envía al profeta Ezequías es porque nadie se arrepentía. ¿Cuánto vamos de esta cuarentena? La gente sigue igual. En mi casa el sábado, amanecer domingo, escuchaba por ahí de 4 a 5 fiestas. Es más, el domingo celebraron con pólvora y con disparos, como si fuera el fin de esto. ¿Sabe una cosa? Esta cuarentena va a pasar a la historia donde la gente no se arregló. Ahora, en esta cuarentena Dios está esperando a que nosotros nos arreglemos. Cuando un profeta aparece para notificarte tus abominaciones, eso demuestra que Dios está molesto contigo porque tú no has estado en la intimidad y en el secreto con Él para estar cara a cara, Él poderte litigar y que tú te arregles. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Sabes qué le está diciendo Dios a este pueblo? Que muchos de pronto estaban dañados con Dios, muchos de pronto se desanimaron, no volvieron a buscar a Dios. Los sacerdotes y profetas que fueron al exilio dejaron de servir a Dios y se creían mucha cosa. ¿Y sabes qué les está diciendo Dios? Momentico, ustedes no son la gran cosa. Momentico, cuando yo me fijé en ustedes, el origen de ustedes era de alguien amorreo, de alguien de Canaán. Para nosotros no significa mucho esto, pero ¿sabes qué les está diciendo? Ustedes eran los más insignificantes de la tierra. Tanto así que Moisés en Deuteronomio capítulo 7 se lo vuelve a recordar, versículo 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sabes que este versículo 6 de Deuteronomio 7
todavía lo tenían latente en el exilio y se creían un pueblo especial y con mucha cosa y no entendían por qué estaban allí y en cierta manera estaban dañados contra Dios. Pero mire lo que le dice Moisés en el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. De manera que ellos se creían mucha cosa y Ezequiel les dice: un momentico, el nacimiento de ustedes, su origen y nacimiento en la tierra de Canaán, o sea, no eran nadie. Tu padre fue un amorreo, no era nadie. Tu madre Tea. En tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Sabes qué está diciéndole el profeta? Y esto es un mensaje de Dios. Ustedes, pueblo de Israel, de ustedes nadie se interesaba. Yo me hice cargo de ustedes. Yo tuve compasión de ustedes. ¿Quiere que le diga algo? Dios va a tener misericordia del que tenga compasión. Dios va a tener misericordia de aquel que se muestre compasivo. Y mira lo que dice el versículo número 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo misericordia de ti. O sea, a nadie le importó el pueblo de Israel desde su nacimiento, solo a Dios. Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Dios le dice: desde los orígenes de ustedes he tenido misericordia, porque ustedes eran insignificantes, ustedes no les importaba a nadie, ustedes estaban totalmente descuidados. Aun cuando nacieron, todavía estaba el ombligo pegado a ustedes, no había fajas para librarlos del frío. Pero yo Dios misericordioso, los cobijé, los ayudé, los amé, los cuidé. Dios quiere una respuesta hacia su misericordia. Si en este tiempo Dios ha mostrado su misericordia, proveyéndote, ayudándote, no permitiendo que mueras en esta pandemia, guardando a los tuyos, lo menos que podemos hacer es darle gracias a Dios. Lo menos que podemos hacer es ser agradecidos con Él. Lo menos que podemos hacer es vivir para Él. Lo menos que podemos hacer es arreglar los asuntos del corazón. Lo menos que podemos hacer es darle la cara a Él. Para eso está el asiento de la misericordia. Versículo 5, te lo voy a leer en la Biblia al día. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Nadie te mostró, la palabra de Dios para todos dice: nadie te mostró la menor compasión ni te consoló. El día en que naciste fuiste rechazada y abandonada. ¿Sabes una cosa? Al único ser que le importamos es a Dios. El único ser que sigue creyendo en nosotros es Dios. El único que sigue siendo fiel aunque seamos infieles es Él, es Dios. De manera que su misericordia es una invitación a que lo amemos con toda pasión, con todo el corazón. Su misericordia es una invitación al que le seamos fieles. Su misericordia es una invitación a que vivamos en agradecimiento. Mis amados, esto es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, regreso a Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande y llegaste a ser una muy hermosa mujer. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Sabes una cosa? Dios le dice al pueblo: yo los recibí cuando ustedes eran una criatura que alguien dio a luz y estaban llenos de sangre, todavía estaba la placenta, no le habían cortado el ombligo umbilical, estaban tirados, no se sabía quién era la mamá ni el papá. Yo los recogí. ¿Sabes qué hace la misericordia de Dios? Nos recoge, nos abraza, nos ampara, nos protege, nos cuida, nos pone cerca del corazón. No es que nosotros hayamos buscado a Dios primero, sino que Él nos buscó y nos amó a nosotros primero. Ese es el acto de la misericordia.
Mírame, si tú no estás en el infierno, es por la misericordia de Dios. Yo creo que tenemos una ganancia increíble. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y aunque creció, y aunque se hizo grande, y aunque prosperó, todavía estaba desnuda y descubierta. ¿Sabes por qué? Porque sin la misericordia, sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios, estamos desnudos y descubiertos. Y pasé otra vez junto a ti, te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di por juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Sabes? Pareciera que la misericordia es el manto de Dios. Porque dice que la misericordia va desde la eternidad hasta la eternidad, y la misericordia cobija toda su creación. La razón por la cual esta tierra no está destruida, la razón por la cual Dios le está dando tiempo a los malvados, es por causa de la misericordia. Ahora, permíteme hablarte un poquito acerca del asiento de la misericordia. Esto es muy importante que tú lo tengas claro. En primer lugar, el propiciatorio o asiento de misericordia descansaba sobre el arca del pacto. Voy a pedir que coloquen la imagen. Ahí le van a colocar una imagen del arca del testimonio. Ahí la están viendo. Ahora, este es el arca del testimonio. Allí arriba están los dos serafines que se creen que eran Miguel y Gabriel, o los dos querubines que eran Miguel y Gabriel. Y esa tapa donde están los dos querubines o serafines, ese es el propiciatorio que con el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús se volvió el asiento de la misericordia. Esa tapa, ahora, eso es una tapa que está cubriendo lo que está dentro del cajón, del arca. Ahora, ¿qué había dentro del arca? Habían tres cosas: la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. ¿Por qué razón? De eso voy a predicar la otra semana. ¿Por qué razón en el arca estaban estas tres cosas? Porque es lo que la misericordia cubre. ¿Sabes qué está cubriendo la misericordia? Número uno, el maná, que representa la rebelión del hombre contra la provisión de Dios. Número dos, las tablas de la ley, que representa la rebelión del hombre contra los mandamientos, los decretos y la dirección de Dios. Y tercero, la vara de Aarón, que representa la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. De manera que la misericordia está ahí para cubrir. Ahora, ¿por qué estaban los dos querubines? ¿Por qué estaban allí? Se cree que uno era Miguel y el otro era Gabriel. No tengo cómo comprobarlo. Porque fueron los que se acogieron y se agarraron de la misericordia de Dios después del remesón de Lucifer, que se llevó a la tercera parte de los ángeles. Así como Lucifer tuvo influencia para arrastrar la tercera parte de los ángeles, estos dos querubines, Miguel y Gabriel, tuvieron la influencia para que la mayoría de los ángeles del gobierno angelical no se fueran con Lucifer y se ampararon. Yo pienso una cosa: si un ángel que es poderoso, si un arcángel que es poderoso en fuerza y en poder tuvo que necesitar de la misericordia, cuánto más nosotros que somos débiles humanos. Ahora, el propiciatorio o asiento de la misericordia descansaba sobre el arca del pacto en el lugar santísimo, sitio donde los pecados eran cubiertos y donde la misericordia y la presencia de nuestro Dios Altísimo permanecían. Número 789 dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz del que hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines, y hablaba con él. El mismo Moisés, cuando entraba al tabernáculo, él era escuchado por causa de ese propiciatorio, por causa de esa sangre. ¿Sabes qué yo entiendo aquí? Que la sangre que se derramaba sobre el propiciatorio era un testigo acerca del perdón, de expiar el pecado. Hebreos habla acerca de que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. De manera que esta era la razón por la cual Moisés era tan cercano a Dios, y era la razón por la cual él se acercaba al arca, al lugar santísimo, para asirse del asiento de misericordia, para sentarse en el asiento de la misericordia. La posición espiritual
después de la redención de Jesús es muy interesante. Hay un asiento donde tú puedes descansar en su misericordia. Hay cosas que no podemos hacer por nuestra fuerza. Es imposible, necesitamos esperar en su misericordia. Y Efesios habla acerca de que estamos sentados en lugares celestiales. Hebreos 4 habla acerca del trono de la gracia. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, el propiciatorio es figura de que la obra de Jesús en la cruz cubriría nuestros pecados con su misericordia. Una vez nos acercamos a Él arrepentidos de nuestra vana manera de vivir y participando del nuevo nacimiento, siendo así reconciliados con Dios. Ahora, este asiento de la misericordia debe ser algo constante y continuo, en lo cual tú debes permanecer. Cada día tú debieras accesar al asiento de la misericordia. Cuando pecas, allí se encuentra la sangre de Jesús. Allí está Jesús como sumo sacerdote. Allí están intercediendo por ti. Allí hay gracia, allí hay misericordia. Cada vez que te sientas enfermo, allí hay sanidad. Cada vez que te sientas debilitado, allí hay fortaleza. De manera que es totalmente correcto acercarse y decir: yo me acerco confiadamente al asiento de la misericordia, al trono de la gracia. Ahora, Levítico 10:17 dice: porque no comisteis la expiación en el lugar santo, pues es muy santa, y lo dio a él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Imagínate que en el antiguo pacto había reconciliación y Dios y el pueblo se reconciliaba con Dios presentando sacrificios de animales y sangre de animales, y por esa razón se reconciliaban. Imagínate después de que Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y derramó su sangre sobre el propiciatorio. A partir de allí ya hay un asiento de misericordia, de manera que necesitamos mantenernos reconciliados con Dios, en paz con Dios. Esto nos evita de ser enemigos de Dios. Esto nos evita de que bebamos del cáliz de su ira. ¿Sabe por qué mucha gente está muriendo? Porque no conocen el asiento de la misericordia. Totalmente correcto que en este tiempo tú acceses al asiento de la misericordia para pedir por tus familiares que no mueran en esta pandemia, para pedir que Dios tenga misericordia de ellos. Número 3, este propiciatorio tenía 2 querubines. Esto nos habla de la morada de Dios y representan a los 2 arcángeles Gabriel y Miguel, quienes no cayeron cuando Lucifer se rebeló, ya que estos 2 querubines se aferraron a la misericordia de Dios. Y mira lo que dice Judas 1:6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles, Luzbel y los demás, ¿sabes cuál fue la peor equivocación de Luzbel y de la tercera parte de los ángeles? Se salieron del manto de misericordia. Y al salirse del manto de misericordia, queda una expectación de juicio y del infierno. Pero Judas lo dice de otra manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Sabes qué hace? ¿Sabes por qué Dios usa su misericordia? Para mantenernos en dignidad. Tanto así que Mefibosé no lo entendió cuando David lo sentó a la mesa. Esa mesa tenía un mantel, y ese mantel representaba la misericordia de Dios. Era ese mantel, ese manto que cubría los pies lisiados de Mefibosé. De manera que cuando alguien se sentaba, nadie se daba cuenta que Mefibosé estaba lisiado, porque había un manto que lo estaba cubriendo. Ese manto de misericordia es lo que Dios usa para cubrir nuestra desnudez. Es para Dios devolvernos nuestra dignidad. Es para Dios tratarnos como a hijos. ¿Sabes por qué el padre de Lucas capítulo 15 le quitó los chiros viejos y le dio ropa nueva, lo vistió, le dio un anillo, calzado y le dio un báculo? Porque el muchacho se había quedado sin dignidad. La mayor pérdida del hijo pródigo no fue el dinero que le dio el papá, sino que perdió la misericordia por la cual era sustentado, por la cual era tratado como hijo, por la cual no tenía que pelear por las algarrobas con los cerdos. Mis amados, la misericordia de Dios nos devuelve la dignidad. De manera que estos ángeles que se fueron con Lucifer perdieron su dignidad. Abandonaron su propia morada. Ahora están guardados bajo oscuridad
en prisiones eternas y para el juicio del gran día. La pieza más importante del mobiliario en el tabernáculo de reunión en el desierto y más tarde en el templo de Jerusalén era el arca del testimonio o el arca del pacto, y la tapa de oro llamada trono de misericordia o lugar de misericordia. Es muy importante que tú entiendas eso. Éxodo 25, 10 y 11. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esta tapa donde está el asiento de la misericordia, donde estaban los querubines, era de oro puro, porque el oro es un metal que representa la divinidad de Dios. La misericordia es un acto netamente del corazón y la voluntad de Dios hacia el hombre. Ahora, Romanos 9 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo tengo un mensaje que algún día lo predico, con quienes Dios tiene misericordia. De manera que esto es muy importante. Ahora, el arca era también llamada el arca del testimonio, porque contenía el testimonio de Dios al pueblo de su pacto. En el cofre del arca estaba una urna con el maná, que representa la rebelión del hombre contra la provisión de Dios, la vara de Aarón que reverdeció la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios, y las 2 tablas de piedra en las que escribió la ley Moisés, porque Dios las iba a escribir en el corazón, y el corazón estaba más duro que la piedra. Le fue más fácil al dedo de Dios, al Espíritu Santo, escribir la dirección de Dios, los requerimientos de Dios, los decretos de Dios en piedra, que en el corazón de ellos, que representa la rebelión del hombre contra la palabra de Dios. Hebreos 9 del 3 al 4 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenían el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El trono de misericordia es una losa de oro montada sobre la tapa del cofre del arca. Una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel para rociar la sangre de toros y cabras en el asiento de la misericordia. De manera que había un sumo sacerdote que constantemente tenía que accesar al propiciatorio para provocar la misericordia de Dios, para que nadie muriera, para que el cáliz de la ira no se derramara. Tú eres el responsable de que el cáliz de la ira no se derrame sobre tu familia. Yo soy el responsable, como tu pastor, de que el cáliz de la ira, del juicio de Dios, no se derrame sobre la iglesia ni sobre mi familia. Tenemos una responsabilidad increíble. Si usted es un hombre de hogar, si usted es el líder de la casa, mi amado, Dios lo está necesitando a usted para que usted entre y provoque la misericordia de Dios. Hebreos 9:7 dice: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. La importancia plena del cumplimiento del significado del arca del testimonio y el asiento de la misericordia se encuentran en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote, que una vez y para siempre logró entrar al lugar santísimo, rasgar el velo y presentar su propia sangre. ¿Sabes qué hace la sangre de Jesús? Provoca la misericordia de Dios. ¿Sabes qué hace la sangre de Jesús? Nos da vía libre y acceso a la misericordia de Dios. ¿Sabes qué hace la sangre de Jesús? Hace que la misericordia se extienda como un manto para cubrirnos en nuestra desnudez, en nuestra ignorancia, en nuestra torpeza, en nuestros pecados, en nuestra ceguera muchas veces. Y lo más importante, ¿sabes qué hace la sangre de Jesús? Levanta la misericordia como un manto para aplastar a Satanás y a sus demonios. Satanás le tiene miedo a la misericordia de Dios porque él es un miserable. Él no tiene misericordia. Él está descubierto. Él va para prisiones eternas con sus demonios. Ahora, el grueso velo que separaba al hombre del Señor Dios ya no cuelga en una barrera que separaba al hombre pecador de la santa presencia de Dios. El velo se rasgó en el momento en que Jesús murió. Cada persona que viene por la sangre derramada de Jesús es bienvenida a su presencia y se activa su misericordia. Y el asiento de la misericordia, Jesús lo conquistó cuando irrumpió con el sacrificio en la cruz, que penetró dentro del velo del templo para devolvernos la esperanza y darnos firmeza
en nuestro corazón. De manera que Dios ahora nos trata con misericordia, pero depende de ti. Efesios 2 dice que Dios es rico en misericordia. Hebreos capítulo 4, 14 al 16 habla acerca del trono de la gracia, que es el trono de la misericordia. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos 5, del 1 al 3, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Sabes qué hace la misericordia en el corazón del Padre? Lo hace paciente, lo convierte en alguien paciente, lo hace ser paciente, hace que nos dé tiempo, detiene el cáliz del juicio de Dios. ¿Sabes qué hizo Jesús en Getsemaní? Jesús, que es la misericordia viviente de Dios, se tragó el cáliz del juicio. Por eso en la cruz lo que mató a Jesús fue nuestros pecados. A Jesús no lo mató el diablo, a Jesús lo mató nuestros pecados. Pero esa crucifixión, ese delito de mandar a Jesús a la cruz, se le imputó al diablo. Esto se lo aprendí a mi padre Hugo. Y por eso el diablo, por ese delito, por ese solo delito, está condenado al infierno por la eternidad. Ahora, se muestra paciente. A veces necesitamos que Dios sea paciente, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también es rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por los del pueblo. Ahora, permíteme enseñarte esto. ¿Por qué la iglesia debe conocer el asiento de la misericordia? Y de aquí al viernes voy a tratar de completar 17 cosas que tú debes saber. ¿Por qué la iglesia debe conocer el asiento de la misericordia? Esto es algo que tú debes saber a precisión. Primero, porque necesitamos ser lavados continuamente por la sangre de Jesús y su palabra de nuestras inmundicias. ¿Sabes dónde Dios nos lava con su sangre? En el asiento de la misericordia. Lo que la sangre limpia, llena el Espíritu Santo y lo cubre su misericordia. Ezequiel 16, del 2 al 4. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre Tea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, sino que fuiste envuelta con fajas. ¿Sabes que Dios le está diciendo a través del profeta al pueblo de Israel que fue su misericordia lo que los introdujo en su sangre? Fue su misericordia la que los lavó. ¿Sabes que la misericordia de Dios usa la sangre de Cristo para lavarnos, pero también usa la palabra para quebrantar la inmundicia en la cual muchas veces nosotros pecamos, y limpiarnos de todos nuestros pecados y de todas aquellas abominaciones que a veces cometemos? Los tiempos de misericordia son tiempos de limpieza. Los tiempos de misericordia son tiempos de perfección. Ahora, lo que la sangre limpia, la misericordia lo perfecciona. Y lo que la sangre limpia y la misericordia perfecciona es lo que llena y empodera al Espíritu Santo. Ahora, en la versión Teamat de esos dos versículos de Ezequiel 16 dice: hijo de hombre, haz conocer a Jerusalén sus abominaciones y dile: esto dice el Señor Dios a Jerusalén: tu origen y tu raza es de la tierra de Canaán, amorreo era tu padre y Setea tu madre, y cuando tú saliste a luz, en el día de tu nacimiento, no te cortaron el ombligo, ni te lavaron con agua saludable, ni usaron contigo la sal, ni fuiste envuelta en pañales. O sea, Dios nos recogió por su misericordia, y desde que Dios nos llamó, desde que Dios nos amó, desde que Dios nos aceptó en el amado como sus hijos, comenzó un tiempo de limpieza. ¿Sabes qué motivó a Dios a hacer todo eso? Misericordia. Nosotros no estamos en el infierno, no porque éramos especiales y mejores de la gente que está en el infierno. Hay gente mejor que nosotros en el infierno ahora. Pero ¿sabes por qué no estamos en el infierno?
por su misericordia. La misericordia es lo más inexplicable de Dios. La misericordia es unilateral. Dios tiene misericordia del que Él le dé la gana tener misericordia. Nunca busques algo tuyo que te hizo acepto para que Dios tuviera misericordia. No, fue su misericordia y punto. No es porque tú tenías tendencia a ser una monja o ibas a ser sacerdote o como dice mucha gente, a mí nadie me trajo, yo entré porque yo tengo vocación. No, falso. Misericordia. Misericordia. Ahora, 1 Corintios 6, 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mírame, la misericordia, la sangre de Jesús y su palabra nos mantiene limpios de las inmundicias. Juan 15:3, esto se lo dijo Jesús a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si usted quiere saber qué es la Biblia, es el manual de la misericordia de Dios. Y Dios usa la palabra para limpiarnos, para cambiar nuestra mente. Arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de corazón. De manera que entre más tú estés en la palabra, mientras más tú medites en la palabra, mientras tú más confieses en la palabra, más limpio serás. Porque la misericordia es la palabra viviente de la misericordia de Dios que nos limpia. Ezequiel 36 del 25 al 27: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes que fue lamentable que el pueblo de Israel no entendió los 40 días en el desierto? En esos 40 días Dios iba a usar su misericordia para limpiarlos, para que Egipto saliera de sus corazones, para limpiarlos de sus abominaciones. La abominación de hacer becerros de oro con el mismo oro que Dios les había dado a ellos. ¿Sabes que cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, encontró al pueblo fornicando, encontró al pueblo pecando y haciendo una algarabía, descarriados y diciéndole al becerro de oro: usted fue el que nos sacó de Egipto? Eso es lo que Dios va a limpiar. Los tiempos de misericordia, como la misericordia es como un manto, entonces nos encierra. Tú te sientes encerrado, es la misericordia de Dios. La misericordia nos encierra para que la sangre limpie, para que el Espíritu capacite, para que la palabra haga su efecto en el corazón, para que la palabra traiga temor a Dios, para que la palabra nos renueve el corazón, para que nazcamos de nuevo y para que esa misericordia nos impulse para seguir conociendo a Dios y vivir en integridad y santidad. Ahora, ¿por qué la iglesia debe conocer el asiento de la misericordia? Para nunca permitirle a Satanás y a los demonios que golpeen y destruyan nuestro valor interno. Escúchame bien, en ese asiento de misericordia está tu valor. No esperes a que nadie te dé el valor que Dios te da. Tú no dependas ni te vuelvas esclavo de ser un agradador de personas. Tú no dependas de lo que digan otros para tener valor o para tener identidad. Tú no dependas de eso, mi amado. Ya, Jesús lo consiguió. Eres acepto en el amado. De manera que la razón por la cual debemos conocer este asiento de misericordia, porque es allí, en este asiento de misericordia, donde nuestra identidad se fortalece. Es allí donde entendemos que fue Dios el que nos amó primero, que con amor eterno Dios nos ama. Y lo más importante, busca siempre la aceptación de Dios. Dios te ama tal y cual como tú eres. Y Dios, a causa de ese amor y su misericordia, te va a perfeccionar. Mira lo que dice el versículo 5 de Ezequiel 16. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. O sea, esto es una realidad. Al único ser que le importamos es a Dios. El único que pagó un precio altísimo, que fue la vida de su Hijo y la sangre de su Hijo, fue el Padre. El único que nos recibe con
todos estos defectos de fábrica que tenemos, con todas estas incapacidades, con todas estas debilidades, es Él. ¿Dónde nos escúcheme bien? El asiento de la gracia está diseñado para hacer un trabajo de reconstrucción de tu identidad, de tu valor interno. Satanás aprovecha la ignorancia que tenemos de no conocer y accesar el asiento de la misericordia para golpear y dañar nuestro valor interno. Necesitamos llenarnos del amor de Dios. En ese asiento de misericordia, ¿sabes qué sucede? Romanos 5:5. El Espíritu Santo nos llena del amor de Dios para que tú lo ames a Él, para que tú ames a tu prójimo y te ames a ti mismo. Ahora, Isaías 43 del 3 al 4, esto es sorprendente. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. En otras versiones dice, tú eres un hijo muy carísimo. O sea, tú valiste mucho, fuiste muy caro. Yo tengo 3 hijos y hay uno que todo lo que me pide es caro. Carísimo, ese hijo me es carísimo. Conoce la misericordia. Sino que porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. O sea, saliste muy caro. A Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Sabes que en ese asiento de misericordia están los ojos de Jehová para darte valor? Para tratarte con una alta estima. No pretendas que otro lo haga. No hay pastor, no hay humano que lo haga. Es Dios. Tu valor está en Dios. Tu alta estima está en Dios. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Sabes que esto fue lo que no entendió Mefibosé? Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Esto, y aquí voy a terminar. A David no le importó que Mefibosé viviera en Lodebar. Lodebar era un pueblo considerado como el basurero de los humanos. Allí estaba toda la gente que ya iba a morir, todo aquel que tenía un lepra o tenía cáncer o ya sabía que iba a morir en pocos días, se iba a Lodebar a morir. ¿Sabes qué hizo la misericordia con Mefibosé? Lo sacó de un decreto de muerte, de un juicio de muerte del diablo. ¿Sabes qué hizo la misericordia? Nos arrebató del infierno. Mefibosé no entendió esto. A David no le importaba que estuviera lisiado, que estuviera descuidado. ¿Sabes una cosa? Mientras Mefibosé vivió en Lodebar, era descuidado, no se bañaba. Hay un versículo que habla de que a veces pasaban 3 meses sin bañarse Mefibosé. ¿Te imaginas a lo que olía? No se afeitaba, no cuidaba de sí mismo porque no tenía valor. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús vino a ratificar el pacto de misericordia para que ahora el Padre todo lo que haga contigo lo haga por amor a Jesús. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Ayer mi padre se predicó un mensaje que lo voy a enviar. ¿Sabes que la misericordia de aquí hasta el último día que tengas vida te va a devolver lo que el diablo te quitó? La misericordia es el brazo de Dios que le arrebata al diablo 7 veces más los que nos ha robado. Tranquilo, el brazo de Dios y su misericordia va a hacer justicia contigo. No te preocupes, todo eso va a salir de la riqueza de los impíos, de la riqueza de los pecadores y de la riqueza de las naciones. Y no me sorprendería que hoy miércoles sucediera algo inusual, como lo dijo mi padre. Lo que predicó mi papá Hugo ayer en la noche fue espectacular. Dijo que era una noche inusual. Yo creo que a partir de anoche comenzó el tiempo de nuestra restauración. ¿Sabes qué usa Dios para restaurarnos? Misericordia. Dios no lo hace por obligación, lo hace por misericordia, porque nos ama. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Sabes que es la misericordia la que nos sienta a la mesa? Pero es la misericordia la que nos cubre nuestras debilidades y imperfecciones. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sabes que esto neutralizó el obrar de la misericordia? ¿Sabes que la misericordia como que es el psiquiatra de Dios para sanarnos de todos nuestros problemas de autoestima? El asiento de la misericordia te está esperando
Dios te escucha pacientemente, Dios te sana el corazón, Dios te sana de recuerdos recurrentes, Dios va a arrancar el dolor de ti, tú te vas a convertir en la persona que Él diga. De manera, mi amado, que nunca busques aceptación y amor en los demás, búscalos de Dios. Y cuando tú lo buscas en el asiento de la misericordia de Dios, tú estás listo para amar al que sea, sin importar si te desprecia, sin importar si es malo contigo. No, tú lo amas porque tú estás lleno del amor de Dios. Mis amados, llegué al final del día de hoy. Espero que esto te haya bendecido y te haya edificado. Me quedan 15 puntos para tratarlos entre mañana jueves y el viernes. Y mi mayor deseo como tu pastor, que tú conozcas el asiento de la misericordia. Literalmente cada día Dios nos espera en el asiento de la misericordia para accesarlo y para que haya misericordia, gracia y favor para con nosotros. Padre, yo te doy gracias, yo bendigo a cada hijo mío. Espíritu Santo, te pido que esto se arraigue en el corazón de ellos. Te pido que esto sea una de las revelaciones más importantes en este tiempo para aprender a vivir de esta manera, en el asiento de la misericordia. Padre, para descansar en la obra de Jesús, para descansar en el poder de la sangre de Cristo y para que cada día la palabra nos haga nacer de nuevo, nos restaure, nos restituya. Padre, yo pido, Padre, que por causa de tu misericordia, en este tiempo tú nos devuelvas 7 veces más lo que hemos dejado de ganar, lo que nos robaron y lo que nos retenieron. Yo bendigo a cada hijo mío y gracias por tu misericordia. Tú eres rico en misericordia y hoy accesamos el asiento de la misericordia en el nombre de Jesús.